Hoy en la Sana Show hablaremos de lectura y de libros con un escritor muy joven, muy especial, porque hablaremos de cómo afrontar una ausencia. Alex Toledo está con nosotros. Así es, queridos Adrialivers, el día de hoy vamos a platicar de libros, de textos, de literatura. Efectivamente, vamos a hablar de todas estas situaciones en el que nos contactamos con un joven autor que está presentando un libro en el que nos habla de la ausencia, del cómo enfrentar esos apegos y desapegos que tenemos que vivir en este mundo. Él es Alex Toledo, un joven mexicano que ha presentado este libro que se llama Antes de dejarte ir. Él escribió esta novela con la única intención de mostrar una obra literaria, pero que oportunamente llegó en tiempos en donde la muerte está cada vez más a nuestro alrededor. Platicamos con él referente a este libro, un poquito de él, de quién es y cómo es que tan joven ha logrado tanto, entre muchas otras cosas más, y te las presentamos muy al estilo de Show. El día de hoy me da mucho gusto presentar a Alex Toledo, en el cual primero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Irving, muy contento de estar aquí contigo. Déjame platicarte que es la primera vez que abrimos este espacio para la presentación de un libro como tal, de una historia como tal a nivel texto, pero me llamó mucho la atención el tema que estás platicando, cómo lo estás abordando y sobre todo lo que estás logrando en cuestión de la literatura para lo joven que es. Entonces, de eso vamos a platicar hoy. Primero, estás presentando un libro nuevo. Cuéntame rápido de esto. Pues sí, estoy presentando al nuevo bebé que nació en noviembre pasado. Aquí lo tengo, Antes de dejarte ir. Es la nueva novela que estoy presentando. De hecho, es la primer novela que escribo. Es la primera novela que publico, que formalmente creo. Entonces estoy muy contento de este nuevo libro porque yo tenía muchas ganas ya desde hace tiempo de escribir una novela y de adentrarme en la literatura fantástica y en la ficción. Entonces creo que abordar y hablar de un tema como lo es la pérdida, el duelo y desde luego la muerte me permite acercarme al género de fantasía, al género de ficción, sobre todo porque a la muerte se le han dado muchos matices a lo largo de la historia. La muerte sigue siendo algo misterioso, oscuro, oculto, místico, inclusive hasta demoníaco, negativo, ¿no? Entonces es muy sobrenatural todavía. Y bueno, de ahí me agarré yo para crear una historia que si bien no es propiamente para enaltecer estos elementos que se le han atribuido a la muerte, sino más bien es para reeducarnos a nivel emocional respecto a la manera en la que vivimos nuestras pérdidas, ¿no? Y vivimos todo este proceso. Entonces, yo quería quitarle justo en la novela, quería quitarle a la muerte todas estas características que se le han atribuido y que son negativas, ¿no? Y entender la pérdida desde otro punto de vista. Entendemos entonces de que, para que no se pueda malinterpretar, no es una guía para salir del duelo, es una historia, una novela que habla del tema. Exacto, sí, no, yo la verdad es que nunca hago guías, no me gusta ser ese tipo de autor. Yo leo y he leído autores que son excelentes haciendo guías y a mí me han funcionado, pero yo no sé hacerlo porque no me gusta tampoco, yo no aprendo así, a mí me gusta que me cuenten historias y de hecho el libro anterior, Se curan rotos, descosidos y deshilachados, que también salió con Alfaguara,
está estructurado igual. Yo le cuento historias a la gente a manera de ensayos, de pequeñas fábulas sobre relaciones amorosas para que se les quede una enseñanza, ¿no? Ujú. Y aquí, en esta novela, en Antes de dejarte ir, es eso. Justo les cuento una historia y llevo a la mano del lector por un mundo, un universo que, si bien puede ser fantástico, no deja de transmitir enseñanzas muy reales que se pueden aplicar para la vida cotidiana y que pueden ayudarnos a repensar y a resignificar la manera en la que vivimos nuestras pérdidas y la manera en la que nos relacionamos con la idea de la muerte, no solo la de otras personas, sino también la nuestra, ¿no? Que es muy difícil, no nos gusta pensar en nuestra propia muerte, ¿no? Y pensar que un día pues nosotros vamos a ser la pérdida de alguien más, ¿no? Entonces, la novela, aunque se centra en ese tema, en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de pérdida. Y a pesar de eso, es una historia muy emocionante, creo que es una historia conmovedora, es una historia que por momentos te mantiene un poco al filo del asiento, porque así me gustó estructurarla, ¿no? Y creo que es una historia que va a ayudar de manera muy pedagógica y didáctica a que el lector pueda ponerse a reflexionar sobre este tema, ¿no? Al final, Antes de dejarte ir, no solo habla sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre dejar ir, creo que también habla sobre aprender a vivir el momento presente, sobre aprender a aprovechar la vida que tenemos, darle significado para que entonces la muerte deje de ser un temor. El ser humano, más el latinoamericano, somos muy aprensivos Sí. así de, sobre todo familiares, ¿no? Cuando alguien no lo tenemos, inclusive en las mismas parejas, que al fin y al cabo las parejas son para compartir historias, no para ser dominadas unas por las otras, pero cuando se separa, es así el abandono total. ¿Por qué crees que en este caso el mexicano pueda sentir tanto abandono ante una separación? Llámese de muerte, de ausencia, de abandono, de lo que sea. Principalmente es porque hemos crecido en una cultura que fomenta los apegos. No nos enseñan a relacionarnos de manera sabia, de manera inteligente, de manera consciente. Crecemos con apegos, rodeados de esta manera tan, digamos, inconsciente, tan impulsiva, esa es la palabra, de esta manera tan impulsiva de relacionarnos, ¿no? Entonces, este abandono que sentimos las sociedades latinas, las personas, sobre todo en México, cuando nos enfrentamos a la pérdida del tipo que sea, crea un estado de desolación porque nos apegamos, estamos tan acostumbrados a identificarnos con todo lo que está afuera, nos identificamos con todo lo que es material, me identifico tanto con mi cuerpo, con mi dinero, mi trabajo, mis amigos, mi familia, que pienso que aquí va a estar siempre, ¿no? Y entonces el apego, al final, yo siempre digo que es el seguro de vida que tenemos por el miedo que sentimos a perder eso o a ese alguien, ¿no? Entonces, como tengo miedo a perderte, me voy a pegar a ti en un intento falso, en un autoengaño que yo mismo me hago para pensar que nunca te vas a ir. Entonces, si me apego a ti, siento que te retengo, ¿no? Y ocurre lo contrario. Generalmente a lo que más nos apegamos es a lo que más le sufrimos cuando se va, es lo primero que terminamos perdiendo, ¿no? Porque la enseñanza es esa, amar sin apego. Y amar sin apego, mucha gente piensa que, entonces no estás amando. No, al contrario, estás amando más, porque hay que amar desde la libertad. Y la libertad es entender que la vida es una fluctuación constante, es un cambio constante y que las personas entran y salen de nuestra vida y se tienen que quedar el tiempo que se tengan que quedar, y mientras se queden hay que hacer lo propio, ¿no? Para que se queden, pero si en algún momento se tienen que ir, pues que se vayan, ¿no? Entonces creo que los apegos, a pesar de que la psicología occidental dice que el apego es la manera en la que aprendemos a relacionarnos y a crear vínculos amorosos, yo tengo un problema porque, a pesar de haber estudiado psicología, yo aprendí muchos conceptos también sobre la mente y la conciencia por otras filosofías, ¿no? Entonces yo practico el budismo, y el budismo dice que el apego es sufrimiento, y es verdad, el apego genera sufrimiento, ¿no? Porque si lo pierdo, si se va, si se muere, entonces yo voy a sufrir, ¿no? Y en el caso de la muerte, no es que no nos tenga que doler la partida de alguien amado. Que duela es válido, es sano, de hecho, porque es humano. Lo que ya no es sano es
que ese dolor se alargue tanto, tanto, tanto que se vuelva sufrimiento. Porque el sufrimiento ya es una negligencia, ya es algo voluntario. Y algo que yo quiero enseñar en la novela es eso, que el dolor es parte del proceso de aprender a soltar y a dejar ir a alguien amado, pero evitar que el dolor se transforme en sufrimiento, eso es lo verdaderamente opcional, porque si el dolor se transforma en sufrimiento, quiere decir que no estamos aprendiendo de esa pérdida, quiere decir que no queremos avanzar y solamente estamos convirtiéndonos en nuestro propio verdugo. Y hay algo que el ser humano tiene que es adaptable. Se adapta de una manera muy rápida y por eso es que seguimos ahorita en este planeta. Pero existe el cambio, también el miedo al cambio. Tenemos una ausencia que genera un cambio. Ahí es donde mucha gente frena. Sí, lo que pasa es que no nos enseñan a aceptar el cambio como parte de la vida. Y lo que pasa con los cambios es una cosa muy chistosa porque las personas a lo largo de nuestra vida hemos crecido en una sociedad que nos ha enseñado a tener control sobre todo, ¿no? Que nos ha enseñado a tener que tener todo previsto, ¿no? Uh-huh. Hemos crecido en la idea y en la educación de hay que planear todo, hay que prever todo, hay que controlar todo, hay que prevenir, ¿no? Entonces, el cambio es todo menos eso. El cambio es incertidumbre y eso es esa es la razón por la que el cambio nos causa tanto conflicto, porque la incertidumbre no nos permite controlar nada. La incertidumbre es estar a ciegas y la incertidumbre a veces es dar un salto de fe, tener confianza, simplemente aventarse y eso no nos gusta sentir que perdemos el control, porque perder el control es salir de esta zona cómoda y la comodidad que da tener el control es muy agradable. Entonces, si nos enseñaran a aceptar que el cambio en la vida es lo único constante que hay y que la incertidumbre que propone el cambio puede ser para nuestro beneficio porque yo estoy convencido que así es, sería distinto. Los procesos emocionales que vivimos con la pérdida, por ejemplo, los asimilaríamos de una forma mucho más sabia, mucho más ecuánime y sin necesidad de tanto sufrimiento. Sí, porque a veces vemos hasta en los mismos sepelios o funerales un drama innecesario. Porque sí, sí. El grito, está el desahogue y a veces es brutal, los sepelios, los entierros, esta parte de los velorios, que desde luego no son creados para el difunto, son creados para los que nos quedamos. A veces parecieran una competencia, ¿no? Quien más llora, quien más grita, quien más sufre, es quien más amaba a la persona fallecida, ¿no? Y al final pareciera que también es como una competencia emocional, ¿no? De a ver quién sufre más, ¿no? Y acuérdate que nuestra sociedad, que es una sociedad criada en el catolicismo, que la verdad, seamos honestos, el catolicismo es muy sufrido, o sea, le gusta mucho el dolor y hay que sacrificarse, ¿no? Entonces, pareciera que quien más sufre es quien más amaba a la persona que se fue, ¿no? Y pareciera una competencia, ¿no? Si yo sufro más, entonces a mí me importaba más, a mí me duele más. Y también en ese sentido de que crecemos en esta cultura sufrida, también se aprovechan estos momentos para llamar la atención, ¿no? Entonces, al final, hablar de la pérdida y de la muerte es una manera de irla repensando, de ir reflexionando sobre estos temas para con nosotros mismos y de alguna manera irlos replanteando y resignificarlos, ¿no? Por eso a mí me urgía escribir este libro, porque yo también tenía la necesidad de compartir con la gente todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos últimos años sobre la muerte y que a mí también me ha ayudado a enfrentar y a aceptar los procesos de pérdida que he vivido a lo largo de mi vida. Te decía que me llamaba la atención de la temática de cómo planteas, como el título lo dice, ¿no? Antes de dejarte ir para seguir funcionando en este planeta, es por la obligada situación en la que vivimos ahorita en el mundo, de que tenemos muchas pérdidas que ni planeadas ni sorpresivas y demás, pero ahora tenemos que enfrentar las pérdidas, queramos o no, en esta situación. Sí, fíjate que el libro no lo escribí a raíz de la pandemia, porque yo terminé de escribir el libro en 2019,
Ujú. Sin embargo, coincidió la situación mundial con el lanzamiento del libro y bueno, ahora sí que los tiempos del universo son perfectos y las cosas pasan por algo y creo que salió en el momento indicado porque esta situación que estamos viviendo nos está poniendo a reflexionar sobre lo impermanente que es la vida, sobre lo corta que puede ser la vida, sobre lo fugaz que es la vida, porque si lo comparas, ¿qué son 80 años de nuestra vida comparado a los millones de años que lleva el universo existiendo siendo universo, ¿no? Entonces, cuando te pones a pensar de esa manera eh, y dimensionas, ¿no? Entonces realmente como que todo tiene un significado distinto, ¿no? Y la pandemia lo que ha venido haciendo es justamente hacernos más conscientes de esos procesos de pérdida, porque la pérdida, las personas nos vamos a seguir enfrentando a las pérdidas con pandemia o sin pandemia, porque la pérdida es parte de estos cambios de la vida, ¿no? Todo es impermanente. Por eso una de las frases que más repito en la historia es todo pasa, todo cambia y vuelve a empezar, porque es real, es verdad. O sea, no solo con pandemia, también sin pandemia, la gente nos vamos a seguir enfrentando a pérdidas de toda clase, de toda índole, y tenemos que aprender a tener la madurez y la fortaleza emocional para enfrentarlas con sabiduría y saber que la pérdida puede significar un proceso importante de crecimiento, de madurez, de experiencia que podemos resignificar, ¿no? Y en este resignificarla, pues inmediatamente y de manera automática, eliminamos la posibilidad de que el dolor que provoca pues se vuelva sufrimiento, ¿no? No concibo yo una peor muerte en vida que vivir la vida sufriendo, ¿no? Debe ser terrible. Yo como terapeuta me he enfrentado a pacientes que siguen de luto después de 5, 6, 10 años. Y una vida de luto, una vida en duelo constante, no es una vida, es como morir sin dejar de respirar. Y yo creo que al final también ese es uno de los mensajes de la historia, de antes de dejar de ir. Se puede morir sin dejar de respirar, ¿sabes? Se puede dejar de vivir sin dejar, sin dejar de funcionar, ¿no? Y creo que eso debe ser terrible, esa muerte en vida debe ser espantosa. Y yo creo que la vida la tenemos que aprovechar y darle un significado para nosotros, y si podemos hacerla útil también para los demás, entonces es una vida que tiene sentido, es una vida que vale la pena vivir y que aleja el miedo de la muerte, porque pues si la muerte de todas maneras va a llegar, pues entonces mejor me ocupo de vivir el ahorita, ¿no? Y también las sociedades están muy acostumbrado, o por lo menos nos tienen, de que si dices que si sigues adelante o que no, o que tienes que seguir adelante es que no te importa, por lo tanto no querías. O sea, son cadenitas como que los mismos grupos claro, familiares te dicen, sí, ya lo olvidaste, claro, ya no te importa, etcétera, etcétera, cuando en general la persona está tratando de continuar viviendo, ¿no? Sí, son esos juicios morales motivados por los apegos emocionales innecesarios con los que crecemos, con los que nos crían, que nos hacen sentir mal por querer continuar con nuestra vida, ¿no? Justamente hace como 6 meses terminé de trabajar en terapia con una chica que entró por esa razón, porque se sentía culpable de continuar con su vida a raíz del fallecimiento de su hermano, ¿no? Y a pesar de que la muerte del hermano ya habían pasado 3, 4 años, ella seguía cargando la culpa porque su madre, sus abuelos, sus tíos le hacían sentir culpable de, ay, pues tú ya estás viviendo tu vida y parece que no te duele, ¿no? Y ella me decía, es que yo no quiero vivir la vida llorándole a mi hermano, yo quiero honrar la memoria de mi hermano sin tener que derramar lágrimas, porque ya me cansé. Entonces, retomando esas palabras de ella fue que me acordé de esta parte importante del duelo, que es honrar, ¿no? Honrar la memoria de quienes ya no están es una forma de mantenerlos con vida en nuestro interior y de poner, porque la gente piensa que honrar la memoria es recordarlos con cariño, pensar bonito de ellos. No, no es cierto. Honrar es poner al servicio de otros eso que esa persona me enseñó a mí en vida. Y todo lo que yo aprendí de esa persona lo voy a usar ahora para mi vida, y si puedo ponerla al servicio de los demás, entonces estoy haciendo algo realmente importante, ¿no? Con la memoria de esa persona. Y creo que es eso, creo que las personas, sobre todo aquí en México, tenemos que aprender a resignificar los procesos de pérdida y de duelo, porque no podemos culparnos por querer continuar con nuestra vida, ¿no? El libro también habla de eso, ¿no? A pesar de la pérdida,
hay que continuar porque la vida no se va a detener. La vida es un ciclo constante de principio y final, y detenernos solamente porque todo acaba, sin pensar en que al final también va a volver a empezar, paradójicamente, ¿no? El final también es el principio. Entonces es no vivir, ¿no? Y creo que me pareció importante poner sobre la mesa todos esos puntos en un libro como este. Porque puede inclusive adaptarse a las situaciones de pareja, es decir, acabas con una relación y a lo mejor hay gente que le gusta meterse en la otra luego. Y dicen, sí, ya se te olvidó el marido o el fulano o lo que sea, ya estás otra vez ahí. Es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando pues sigue su vida. No le va a llorar toda la Sí, vida. sí, es no detener la vida y sin embargo también darnos el tiempo de estar en el duelo, de vivirlo, ¿no? No de sufrirlo, sino de vivirlo, de experimentarlo, ¿no? Hay una diferencia entre vivirlo y sufrirlo. Sufrirlo es que tu vida se detenga, justamente. Sufrirlo es que tu vida ya no es funcional. No, pero a pesar de que la vida tiene que continuar y nosotros tenemos que continuar con la vida, es muy sano darnos el permiso de sentir ese duelo, ¿no? Esa ausencia, porque ahí es donde llegamos a la reflexión. Yo he podido llegar a la conclusión con el trabajo terapéutico sobre la práctica que las pérdidas son una buena manera de crecimiento. Las pérdidas de gente que amamos nos ayudan a crecer, a madurar. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la pérdida de los padres, estoy convencido que es una manera importante en la que nosotros mismos tenemos la oportunidad de convertirnos ahora sí en los dueños de nuestra propia vida, en los adultos que estamos destinados a ser, e inclusive ser una mejor versión de lo que nuestros padres fueron con nosotros mismos, ¿no? Entonces la muerte, la pérdida, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para replantear la vida, para tener experiencia y aprendizaje, y así es como tenemos que aprender a verla, porque así es, ¿no? Alguien que no quiere darse cuenta de esto es alguien que está condenado a sufrir y a vivir de luto por siempre. ¿Crees que estas etapas de la pandemia obligaría al ser humano a poder comprender esas ausencias? Tiene que, y si no lo hace, algo estamos haciendo mal, ¿no? Pareciera que entonces necesitamos otra pandemia más fuerte o alguna situación cataclísmica terrible para entonces que nos caiga el 20, ¿no? Yo creo que estas crisis que pasan en el mundo nos tienen que hacer reflexionar sobre esto. Yo sé que en la pandemia hay mucha gente que ha perdido seres amados, yo sé que ha habido familiares que se han ido, que quizá no tenían que irse, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo es posible? Estaba bien o se estaba cuidando y de repente pues se murió, ¿no? Se infectó y se murió. Yo sé, pero hay algo, hay un principio que tenemos que aceptar y es justo ese, aceptación de la realidad. La realidad es como es, las cosas son como son, nos gusten o no nos gusten. Y aceptar la realidad no es quedarse de brazos cruzados, no es decir, ay, pues así es, bueno, pues ya, ¿no? No, aceptar la realidad es saber que, pues esto es como es, no puedo hacer nada para cambiarlo, pero sí puedo hacer cosas para saber cómo reaccionar ante esa realidad, que no voy a cambiar, pero yo sí puedo cambiar la manera en cómo reacciono, ¿no? Entonces, aceptar que las cosas son como son, nos gusten o no, es una manera de también poner en práctica la tolerancia a la frustración, ¿no? Yo sé que esto que estoy hablando es como muy fácil decirlo y es complicado, porque yo lo he vivido en carne propia y es muy difícil aceptarlo cuando lo estás viviendo en ese momento, pero yo creo que el trabajo humano es justamente eso, perfeccionar nuestro autoconocimiento y la manera en la que llegamos a tener un contacto intrapersonal, ¿no? Para poder tener conciencia completa de nuestras emociones. Ese es el verdadero trabajo de las personas. Por eso estamos aquí, para aprender a tener ese autoconocimiento, para aprender a ver todo con una visión más amplia, no con una visión reducida de todo es esto, lo que vivimos es solo esto, lo físico. No, 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 hay que aprender a verlo desde una perspectiva más amplia, ¿no? Cuesta trabajo, pero es parte del proceso irlo madurando, irlo entendiendo, y estas experiencias lo único que nos recuerdan es que esto es parte de vivir y que es inevitable, pero no porque sea inevitable tenemos que dejar de vivir. Todos los libros te dejan una enseñanza.
todos los libros, las lecturas, que se ha minimizado más que con la tecnología, ha dejado mucho. Yo veía en tus redes sociales, que te estaba yo escarbando en tus redes sociales, vi que hay mucha respuesta de la gente ante este libro. O sea, sí les ha llegado, los ha conmovido, les ha habido una respuesta o por lo menos iniciar un camino para donde jalar en cuestión de sus emociones. Tú como autor, ¿cómo asimilas esos resultados? Es muy gratificante y es muy bonito y genera mucha responsabilidad también. Primero es como una validación de lo que hice, creo que entonces estuvo bien trabajado, porque con esa intención se hizo. Yo escribí este libro pensando genuinamente en querer ayudar a las personas en sus procesos de pérdida de la misma manera en la que otros libros y otros autores a mí me han salvado y a mí me han ayudado y me han ayudado a abrir la mente a otras perspectivas y me han ayudado a curarme y me han ayudado a entender los procesos humanos desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, creo que escribir este libro también es una forma de devolver ese favor, ¿no? El favor que otros autores me han hecho al ayudarme y ahora yo quise hacer lo mismo y cuando veo las respuestas de la gente y que me comparten sus historias y que realmente les llega y el libro les ayudó a reflexionar o a ver todo desde un punto de vista distinto, pues es muy gratificante porque entonces el libro está cumpliendo su cometido y yo creo que los libros tienen que hacer eso, tienen que movernos algo por dentro, tienen que dejarnos con algo para reflexionar. Tal vez no es el libro que te va a llegar a cambiar la vida y la existencia y de repente todo va a ser diferente al 100% como en las películas, no. Pero si ese libro te ayudó en algo, aunque sea muy pequeño, te dejó con una pregunta, te dejó con una reflexión, entonces ese libro cumplió su trabajo. Y yo creo, al ver toda esa respuesta, que el libro pues está cumpliendo su cometido y es muy satisfactorio porque, pues no sé, supongo que es la misma satisfacción que han sentido otros autores cuando yo les he escrito y también les he dicho, oye, gracias por escribir este libro porque me ayudó en esto y esto y esto, ¿no? Entonces, al final, creo que poner ese trabajo al servicio de los demás es muy significativo y es muy enriquecedor. Hay una situación también muy impactante. Alguien se tatuó una frase de tu libro que estaba... ¡Sí! Van dos personas. Eso es muy fuerte, porque ya no se lo van a quitar. O sea, ya es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te mandan pues algo que salió de tu cabeza, de tus sentimientos, de ti, y lo ves de por vida en otra persona? No, pues siento que esas personas y yo vamos a estar conectados para siempre, o sea, porque además conozco sus nombres y sé quiénes son, entonces siento que es como si se hubieran tatuado mi nombre, ¿sabes? Lo primero que pensé fue, ay Dios, me sorprendió, ¿no? Y después sentí muy bonito. Fue muy fuerte, fue una impresión muy fuerte porque hace tiempo con un amigo, Alejandro Ordóñez, que también es escritor, hablábamos sobre los lectores, sobre los fans que se tatúan frases de libros, ¿no? Y yo en una ocasión le dije, bueno, yo siento que si alguien se tatúa una frase de un libro, entonces hasta ese momento te consagras como autor, ¿no? Entonces, bromeando, ¿no? Uh-huh. Jamás imaginé que me fuera a pasar, pero es muy lindo, es muy bonito porque además creo que es una frase linda, es una frase muy contundente, todo pasa, todo cambia y vuelve a empezar, creo que lo resume todo, de eso se trata todo. Y el ver estas dos chicas, porque son mujeres, que se tatuaron esto, es muy esperanzador, es muy conmovedor, es muy lindo, la verdad es que es muy lindo. Al inicio sí fue como súper sorpresivo, pero es muy lindo porque yo creo que solo te tatúas algo con significado, algo que te hace reflexionar a niveles profundos, algo que tiene un significado importante. Y yo creo que el libro, supongo, tuvo un significado importante para ellas, en algún proceso interno les ayudó, en algo las marcó que dijeron esto me lo tengo que llevar tatuado, ¿no? Entonces es muy bonito, es muy gratificante y sobre todo es súper conmovedor.
Un tatuaje, digo, es un paso muy importante para quien se lo pone, en la mayoría, que se pone tatuajes, ¿sí? Y normalmente se ponen a veces frases de canciones, que es lo que más común sucede, ¿no? Sí. Pero ya de un libro, como tú dices, de un texto, de un libro, es que en verdad es rascarle más adentro de, ¿no? Sí, es muy distinto porque las canciones a veces las oímos, pero no las escuchamos, ¿no? Y un libro, sentarte a leer un libro te implica tener toda tu atención. El proceso cognitivo de leer un libro es literalmente poner atención, y de eso se trata también la vida, de poner atención. Entonces, alguien que se tatúa la frase de un libro es porque estaba poniendo atención en lo que estaba leyendo, sabe qué significa lo que se está tatuando, ¿no? Entonces, híjole, como autor eso es como, no sé, es como cuando a los cantantes los corean 100,000 personas en un estadio, debe ser abrumador y brutal, pues así se siente, ¿no? ¿Contactaste a estas chicas? ¿Hablaste con ellas o algo? ¿O nada más Claro, por redes? sí. No, sí, por supuesto, hablamos y compartimos experiencias y les pregunté por qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces, ¿Por qué te tatuaste esto, fue muy lindo. Sí, la verdad es que son bonitas experiencias de la profesión, del oficio. Y la industria editorial, la industria literaria, también conlleva otros formatos. Este libro también está el audiolibro. Sí. ¿Y está en digital también? Sí, está en todos los formatos. La industria editorial también ha tenido que diversificarse, porque hay para todos los gustos, ¿no? Hay gente que no tiene tiempo realmente de sentarse a leer el libro físico y prefieren escucharlo, ¿no? O prefieren traerlo en todos los dispositivos para leerlo en sus tiempos muertos, ¿no? Entonces, este libro, igual que muchos otros, está en formato físico, ebook y en audiolibro también. ¿Tú grabaste el audiolibro? Yo grabé el audiolibro de este libro en parte. El anterior sí lo leí, pero este libro en parte yo lo grabé, y la narración de la novela la hace Mauricio Pérez, que es un actor de doblaje. Él dobló al Guasón, a Joker, a Joaquín Phoenix. Entonces ha trabajado en muchos personajes, es muy conocido en el medio del doblaje, y quería que fuera un actor de doblaje porque al ser una novela con personajes, pues había que darles como el feeling, la interpretación, el mood. Y aunque yo puedo ser muy histriónico, teatral, dramático, etcétera, extrovertido, no soy actor y no tengo esa capacidad como para transmitir esa interpretación. Entonces acordamos que fuera un actor de doblaje, pero sí, yo leo una parte del libro, y sin embargo creo que es un audiolibro que se disfruta mucho también a dos voces. Digo, porque esa es una experiencia diferente. ¿Cómo te sentiste tú, pues, grabando el audiolibro? Misma es muy emocionante, es muy emocionante. A mí, desde que grabé el anterior, Se curan rotos y descosidos, es muy emocionante poderle dar vida con tu propia voz a lo que tú mismo escribiste, ¿no? Sin embargo, ahora yo quería limitar esa parte y dejar que alguien que sí sabe actuar lo hiciera, y creo que quedó fabuloso. Creo que Mauricio hizo un gran trabajo al saber el feeling, el mood de cada personaje. Y eso es lo que la gente me ha transmitido. La gente que ha escuchado el audiolibro me ha dicho que es toda una experiencia. No solo leerlo es muy distinto a escucharlo, la experiencia es aún más enriquecedora. Y sobre todo porque a mí se me ocurrió hacerle una playlist al libro. Ajá. Mientras yo escribía el libro, al igual que con Se curan rotos, pues yo siempre lo primero que hago antes de sentarme a escribir un nuevo libro es escoger música. Entonces yo me siento a crear una playlist para ese libro, que es la playlist que me da el mood, me ayuda a meterme en el mood, en el feeling de lo que voy a escribir, ¿no? Entonces en Spotify hay una playlist que se llama Antes de dejarte ir, que son todas las melodías y canciones que yo usé para escribir esta historia, y que la gente que lo ha leído con la playlist me dice es que es como otra cosa, ¿no? O sea, literalmente lo único que me falta es verlo en una pantalla, como una serie, ¿no? Porque además el libro es eso, el libro es muy visual. Yo procuré, ya hablando como de la cuestión técnica, procuré usar una narrativa muy visual, porque como es ficción
y es literatura fantástica. Yo quería que el lector viera en su mente lo que yo vi, ¿no? Lo más posible a lo que yo vi. Y mucha gente me ha dicho, es que literalmente yo no me siento a leer el libro, yo me siento a verlo porque lo veo tal cual, ¿no? Entonces eso es muy emocionante porque el poder meterte así en una historia hace que el mensaje sea todavía mucho más claro y que penetre mucho más profundo en la mente de quien lo lee. ¿Qué pasaría si tu novela pasaría al audiovisual? Es decir, que alguien hiciera una película, una serie, algo basado en tu libro. Pues primero yo quiero ser el guionista de entrada. No, la verdad es que en algún momento lo he pensado y sería muy emocionante. Creo que es una historia que tiene todos los elementos narrativos y visuales para poder crear algo visual que sea muy, muy entretenido, muy llamativo y sobre todo bastante conmovedor, ¿no? Y sería fabuloso, la verdad es que sería fantástico. Entonces, si ocurre, no estoy cerrado a la posibilidad, uno nunca sabe los caminos de la vida, entonces si ocurre, adelante. Pero ahorita la respuesta que he recibido de los lectores, que es lo más importante y que lo que tomo mucho en cuenta, es lo que más me tiene contento. Hay algo que siempre presiona a los creadores, que es el siguiente paso: superar lo que ya ha salido ahorita, el siguiente movimiento en tu carrera. ¿Tú lo has pensado? O sea, ¿qué sería algo más importante que este buen paso que has dado? Pues fíjate que hace muchos años decidí abandonar la competencia de esta idea de querer exigirme, el crear algo mejor que lo anterior y superarme y esto. Claro, quiero seguir creciendo como autor y como terapeuta y como profesionista, pero no necesariamente estableciéndolo desde la competencia, ¿no? De, tengo que superar lo anterior porque dejé la vara muy alta. No, sino más bien escuchando mi necesidad interior de qué es lo que quiero crear en ese momento, ¿no? Sin ponerme a pensar en si será mejor o peor que lo anterior, porque lo anterior lo hice en un momento dado, en un contexto específico, ¿no? En ese momento tenía el feeling, la necesidad, las ganas, la inspiración correcta y lo creé, ¿no? Entonces, cuando yo escribí esta historia, sí al inicio dije, híjole, no, esto tiene que ser mejor que Se curan rotos porque pues es una novela, ¿no? Y además estoy publicando con Alfaguara, que es un sello muy importante, que publica autores que son novelistas consagrados, ¿no? Y dije, bueno, no, entonces, pero llegó un punto en el que eso empezó a cooptar mi creatividad, porque me empecé a preocupar más por la forma que el fondo, entonces no me gustó y dije, no, esto no soy yo. No tengo que crear, en mi contrato editorial no viene que cada libro que publique con ellos tiene que ser mejor que el anterior, ¿no? Entonces, relájate un buen y mejor escribe lo que tú quieres escribir, como a ti te gustaría escribirlo y algo que tú leerías, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo dije, no quiero caer en este juego de sí, voy a crear algo mejor que lo anterior. Si lo que yo voy creando logra en alguna medida ser más enriquecedor que lo anterior, adelante, eso es un plus, ¿no? Pero en este caso yo hago libros, cada libro lo escribo en un momento dado, en un contexto específico, en donde las emociones que yo siento ahorita no son las mismas que sentí cuando escribí el libro anterior. Entonces, el siguiente libro que escriba, pues seguramente lo escribiré basándome en lo que siento en ese momento, en lo que tengo ganas de ese momento y en lo que esté viviendo en ese momento. La fama es seductora, ¿te sientes famoso? No, la verdad es que me siento más bien con la responsabilidad de crear contenido que siga siendo útil para las personas y que sea relevante. Eso es lo que más me apura. No me apura tanto la fama y esto porque no, la cosa de la fama es muy brillante, sí, es muy coqueta, por supuesto, es lindo, claro, es lindo cuando te reconocen o cuando te piden un autógrafo, es lindo cuando de repente tienen ciertas atenciones por ser quien eres, es lindo, claro, pero eso no es el trabajo, ese no es el fin, esa no es la meta. Ahora lo que a mí me apura y me preocupa es seguir haciendo cosas, seguir haciendo contenido,
seguir escribiendo libros que sigan siendo útiles para la gente, ¿no? Y que sean atemporales, que la gente pueda leer en cualquier momento y contexto de su vida, ¿no? Se curan rotos, creo que eso es algo que he logrado con el primer libro, a pesar de ya hace casi 3 años que se publicó, no, 3 años que se publicó. Es un libro que sigue siendo, que se sigue vendiendo y que la gente sigue leyendo porque es un libro atemporal, porque es un libro que ¿De qué se puede trata leer en este libro? cualquier momento. Se curan rotos es un libro de autoayuda, es no ficción, y es un libro que habla sobre las rupturas amorosas y cómo reconstruirnos a partir de ese momento, ¿no? Está estructurado como si fuera un tipo de terapia literaria y está conformado por pequeños artículos, con pequeños textos como a modo de ensayos, donde hay un narrador o narradora, alguien en primera persona, que habla y reflexiona sobre sus procesos emocionales con las rupturas, ¿no? Pero el libro inicia en las rupturas y termina en la parte en donde te reconstruyes y finalmente sientes que ya estás apto para volverte a enamorar otra vez. Y esa era una etapa de vida que tú tenías en ese entonces, a diferencia de este que estás presentando. Sí, digo, mi tema como terapeuta, yo me he especializado en relaciones interpersonales, me especializo en estudiar las relaciones humanas, el comportamiento en nuestras relaciones, ese es como mi tema, lo que a mí me ha gustado y por eso escribí Se curan rotos. Y es algo de lo que voy a seguir hablando porque es por la principal razón por la que mis pacientes vienen a terapia, por cuestiones del corazón, de relaciones, ¿no? Y en esa etapa, ese libro fue como el sumum no de culminar, sino de inmortalizar un proceso, una etapa de mi vida que duró 6, 5 años, en donde yo empecé a escribir artículos sobre relaciones interpersonales. En todo ese tiempo fue cuando me metí a estudiar nuevamente para tener una base psicoemocional que me permitiera escribir no solo desde mi experiencia, sino también desde una perspectiva más psicológica, ¿no? Entonces, Se curan rotos es como el trabajo final de todo ese proceso de vida, ¿no? De cuando escribía, pero estaba estudiando, pero estaba aprendiendo, ¿no? Y ahora, antes de dejarte ir, es como esta parte también en donde siento que igual como autor me siento un poco más maduro. Quería yo escribir algo más serio, más adulto y meterme al reto de crear una novela que si bien no es la novela más compleja con subtramas y 89 personajes, al final creo que la complejidad de la novela estriba en la visión filosófica que aborda, desde la que aborda el tema de la pérdida, ¿no? Entonces, eso para mí, llevarlo de lo intelectual a la palabra escrita fue complicado porque es como tratar de sintetizar un mundo de conocimiento que yo he adquirido y que a veces es complejo. A mí todavía yo lo sigo estudiando, entonces creo que ahí radica su complejidad. Pero sí, cada libro son etapas distintas pues el siguiente libro seguro lo escribiré igual con mucho gusto, con muchas ganas, pero de acuerdo a lo que yo esté viviendo en ese momento o lo que simplemente yo tenga ganas de escribir en ese momento. Porque déjenme compartirles que también este chico es terapias por Facebook gratuitas. Sí. ¿Cómo sí. se te ocurrió esa idea? Digo, es muy buena la idea. Haces un tema determinado, todo el mundo se puede conectar por el Facebook, TV, etcétera, y hacen una terapia del tema que se esté tratando. Pero eso es muy importante, porque hay gente que para empezar, a lo mejor no tiene dinero para ir a una terapia, o no tiene el tiempo, o no sabe si la necesita, muchos factores. Claro. Y tú se las estás dando ahí, en las benditas redes sociales. ¿Cómo surgió esto? Sí. Pues fíjate que esto surgió a raíz de... yo tenía un programa de radio en la Universidad de la Comunicación donde se transmitía martes y jueves, y los martes eran martes de terapia, en donde hablábamos de ciertos temas. Y la idea del martes de terapia surgió porque justamente lo que mencionas, yo sé que hay gente que a veces no puede costearse el pagar una terapia semanal, ¿no? Y la gente que realmente hace el esfuerzo de pagar una terapia semanal realmente lo está haciendo porque lo necesita y lo está contemplando dentro de sus gastos. Entonces, la gente a terapia no viene a jugar, viene a entender su vida. Entonces, yo dije, bueno, yo sé que hay servicios terapéuticos gratuitos, ¿no?
hay servicios de apoyo emocional, psicológico en línea, gratuitos, pero no, yo por experiencia, a veces esos servicios carecen de empatía con el paciente, ¿no? Porque como consultan todo el tiempo muchísima gente por teléfono, pues realmente se pierde, es como una maquila, ¿no? Se pierde como este sentido de individualidad. Entonces yo dije, no, pues yo quiero compartir lo que sé y lo que trabajo en terapia con los pacientes, pues para todo el mundo, ¿no? Pero entonces, como no le puedo dar terapia gratuita a todos los radioescuchas, pues vamos a escoger temas universales y pues la gente va a ir tomando lo que le conviene y lo va a ir aplicando a conveniencia y así, ¿no? Entonces, el martes de terapia, pues ahora migró a mis redes sociales, a Facebook, a mi fanpage, porque la temporada en UC Radio pues terminó, debido también a la pandemia, y bueno, me metí a hacer el libro, estábamos en correcciones, ya no tuve tiempo, entonces di por concluido ese ciclo, pero el martes de terapia sigue viviendo en Facebook, en mi fanpage de Facebook, que es Alex Toledo Escritor, como una forma de ayudar justo a las personas, a quien lo necesite, sobre cualquier tipo de tema que tenga que ver con nuestros vínculos emocionales, con nuestras relaciones, con la manera en la que nos percibimos a nosotros, para que la gente que no puede ir a terapia en este momento, que no lo puede costear, pues de alguna manera tenga una herramienta de apoyo que les sirva para poder entender lo que le está pasando, ¿no? Porque yo tengo la idea de que todo el mundo tiene que tener acceso a la salud emocional, a la salud mental, y poder ir a terapia, lejos de verlo como un privilegio o como un lujo, tendría que ser parte de la canasta básica. Y por eso es que yo difiero y no estoy tan de acuerdo cuando me encuentro colegas que pues cobran, digo, cada quien es libre de tasar su trabajo en lo que sea que quiera, porque es muy respetable, pero híjole, sí me ha tocado ver gente que hace realmente esfuerzos que no te imaginas por pagar terapias en donde la consulta cuesta 2,000, 2,500 pesos, ¿sabes? Entonces, en un contexto como este, imagínate cuánto tienes que ganar para destinar 2,500 pesos semanales a ir a terapia de 50 minutos. Entonces, yo algo que aprendí mientras estudiaba, gracias a maestros que tuve que eran muy empáticos, es que la ayuda jamás se le niega a nadie. Y claro que hay que cobrar por nuestro trabajo, merecemos vivir de nuestro trabajo y es justo que recibamos un pago, pero hay que ser conscientes y hay que ser empáticos y hay que cobrar lo justo, que sea algo que pueda ser accesible, ¿no? Y aunque sea accesible, aún así hay gente que no puede, bueno, pues para esa gente existe el martes de terapia. ¿Dónde pueden encontrar antes de dejarte ir? Pues antes de dejarte ir ya está en todas las librerías mexicanas. Yo sé que en México el semáforo epidemiológico está muy distinto. En algunos estados estamos en amarillo, en verde, rojo, naranja. Pero bueno, ya está en todas las librerías. Gandhi, Sanborns, Liverpool, El Sótano, Palacio de Hierro, El Péndulo, Porrúa. Todas las librerías que conocemos de toda la vida, en formato físico, y en el formato digital y físico también lo pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre, en Google Libros también está el formato digital, y el audiolibro está en Google Play, en gandhi.com.mx y en porrua.mx. O sea que hay muchas maneras de poder encontrar esa lectura. En todos lados. Digo, porque a veces hay localidades donde a veces algunos no llegan como debe de ser, pero ahí está, sí. en internet. Y la terapia está por tu Facebook. Sí, algo nada más que quiero mencionar rápido es que yo sé que hay localidades en donde no hay un Gandhi, no hay un Sanborns o no hay un Liverpool. Pueden pedir el libro, cualquiera de los dos, Se curan rotos, descosidos y deshilachados, y nuevo, Antes de dejarte ir, en la página oficial de la editorial, que es megustaleer.mx. Megustaleer.mx tiene ya su sistema de envíos nacionales de libros y ellos tienen todo el catálogo de los autores, así que siempre tienen disponibles los títulos para que les llegue hasta el lugar donde viven. Aún así vivan en la montaña más alta, pues ahí les llega, ¿no? Entonces ahí también lo pueden comprar. Y los martes de terapia son justo los martes a las 5 de la tarde a través de mi fanpage en Facebook, que es Alex Toledo Escritor.
Ahí está, para que quien esté interesado, porque bueno, también tienes tu Instagram, tu Twitter, pero eso ya es una cuestión más personal. Pues sí, no, porque ahí también lo uso de escaparate para mostrar todo lo que hago. En Twitter y en Instagram estoy como Alejillo Tol. Y tengo mi blog que es alextoledo.com. Entonces, la verdad es que mis redes sociales rara vez son, claro, muestro una parte de mi vida, algo que comparto con la gente, pero las uso para hablar sobre el trabajo que hago, promocionarme, compartir ciertos aspectos de la vida. Instagram sí es un poquito más como de la vida diaria, ¿no? Ajá. Ahí sí me pueden ver recién levantado cuando Sí, te me enojo porque fotos. no hay café. ¿No? Ahí sí, ¿no? Sí batallas para levantarte temprano, he visto. Sí, sí, sí. Sí, en Instagram sí lo uso un poco más como de diario personal y también para promocionar mi trabajo, pero bueno, Facebook sí es como hay todas las novedades y en Instagram también las publico, entonces ahí en cualquier red me encuentran. Creo que es bueno también de repente en las redes sociales mostrar esa parte pues divertida, personal. Sí, sí, me Buena. gusta. No todo tiene que ser todo el tiempo profesional, solemne, cuidado. Entonces, Ajá. me gusta mucho usar Instagram para compartir esa parte más íntima de mi vida con la gente que me sigue y que no todo se trate únicamente de lo que hago a nivel profesional. ¿Cómo estás en Instagram? Alejillo Tol, igual que en Twitter. Ahí está, para que también lo sigan en todas las monerías que este hombre hace, porque haces muchas cosas. Entonces, es mi ansiedad. Es la ansiedad la que me hace hacer tanto. El encierro. El encierro, sí. Pero muchísimas gracias por atendernos en este ratito para conocer más de ti, conocer más de esta lectura y sobre todo de un tema tan importante que ahorita nos está atañendo a todos, como es una pérdida. Y creo que llega en un momento indicado para poder reflexionar sobre estos temas. Muchísimas gracias a ti, Irving, por el espacio. Y pues espero que la gente que lea este libro encuentre en el libro respuestas, encuentre lo que necesita para sentir paz y que lo disfruten tanto como pues yo disfruté escribirlo. Y también contéstenle, si leyeron el libro, contéstenle, díganle qué les pareció, eso es bonito. Sí, eso es muy bonito, siempre yo ando respondiendo y leyendo todo lo que me mandan. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Alex, un gustazo. Igualmente, hasta luego. Y es así como Alex Toledo presenta esta obra literaria en la que ha ayudado a mucha gente el comprender, un paso natural que es la muerte, 2, también el desapego, y 3, conocer una obra literaria, aunque sea de ficción, de fantasía, de lo que sea, está aplicada a cualquiera de nosotros aquí que podamos vivir y poder llevar a cabo, manejar una desilusión, un desapego, un dejar ir. Por lo tanto, le recomendamos esta obra literaria que, como bien saben, está en la disponibilidad de cualquier lado de las librerías de México, que usted lo puede conseguir, entre otras cosas, si no está internet, donde ya platicamos de qué manera puede usted conseguir este libro, pero lo que sí es algo que debemos manejar con una naturalidad humana, es decir, la muerte es como un nacimiento, es un ciclo, es natural y tiene que pasar y todos lo tenemos que enfrentar tarde que temprano. Conéctense también con Alex Toledo a través de sus distintas terapias para temas varios, así como también los otros textos que él ha sacado, porque también está muy interesante todo lo que este chico está mostrando como un percursor joven mexicano que le apuesta por los libros y que hay mucha gente que sigue esa línea, el ser amante de la lectura. Y bueno, nosotros ya nos vamos, nos da mucho gusto haber acompañado el día de hoy. No nos vamos antes siempre agradecerle la suscripción a este programa y también todos los comentarios y me gusta que le dan a cada uno de los programas que tenemos en esta temporada número 17 del Sandra Show, que ya estamos en la recta final. Ya nada más nos quedan unos cuantos programas por presentar en esta temporada para darle este cierre a la temporada 17 para, bueno, obviamente hacer otros proyectos que les vamos a presentar después, pero por mientras nos pueden
buscar los martes y los jueves a las 6 de la tarde a través de www.espectaculartv.com. Pero antes queremos recomendarles que sigan las redes sociales del canal. Sigan a Espectacular TV.com, ya sea en Facebook o en Instagram, así como también puedan seguirme a mí a través del Instagram como Irving Sandria. Ahí estoy totalmente a sus órdenes, donde podré platicar con ustedes, comentar en temas varios, de lo que usted quiera. Estoy completamente a sus órdenes. Y claro, visiten nuestra plataforma www.espectaculartv.com, donde encontrarás mucha información del entretenimiento, del espectáculo y de muchas cositas más, que sí sigue continuamente su marcha y su orden. Simplemente Sana Show termina la temporada, para posteriormente, bueno, presentaremos la temporada 18, pero eso les platicamos después. Pero por mientras, no se pierdan el siguiente programa a las 6 de la tarde a través también del canal oficial de YouTube, donde nos encontramos también, porque se está poniendo muy bueno este final de temporada. Mi nombre es Irving Sandria, nos vemos, hasta la próxima.